Bajo el hielo eterno de la Antártida, no solo hay silencio, hay secretos ocultos, sonidos imposibles, criaturas gigantes, formas que la ciencia no logra explicar, que se esconde realmente bajo ese océano oscuro que casi nadie ha explorado. Bienvenidos al canal. Suscríbete, deja tu like y acompáñanos en este viaje donde cada revelación podría cambiar lo que creemos saber. ¿Te atreves a descubrirlo hasta el final? Hay que imaginar un continente arrancado de otro mundo, aislado, envuelto en un manto de hielo perpetuo y bordeado por océanos que son auténticos abismos. Siempre me ha fascinado cómo ese aislamiento ha sido el caldo de cultivo perfecto para toda clase de relatos, desde gigantes imposibles, descritos por antiguos navegantes, hasta leyendas que hablan de humanoides albinos. Hoy vamos a intentar separar un poco el grano de la paja, bucear en esas historias, para ver qué hay de verdad, qué es pura invención. Y creo que nos vamos a llevar más de una sorpresa. Es que el punto de partida es sobrecogedor. En un lugar tan vasto y tan vacío, el sonido viaja de formas que no podemos ni imaginar. Es como escuchar los secretos del planeta en bruto. Y a veces, pues, esos secretos suenan como monstruos. Totalmente. Pienso en esos hidrófonos instalados en las profundidades antárticas, esos oídos artificiales que hemos puesto en el abismo. Décadas escuchando, y de vez en cuando captan algo que simplemente no debería estar ahí. El caso más icónico es sin duda The Bloop. Ocurrió en 1997. La Agencia de Investigación Oceánica de Estados Unidos registró un sonido de frecuencia ultra baja, pero de una potencia absolutamente descomunal. Fue captado por sensores submarinos separados por miles de kilómetros de distancia. Para que nos hagamos una idea de la escala, el sonido era tan potente que superaba con creces la capacidad de cualquier animal conocido. ¿Ni siquiera una ballena azul? Ni de lejos, ni siquiera la ballena azul, el ser vivo más grande del que tenemos constancia. Su llamada más potente no se acerca a la energía de The Bloop. Y claro, eso desató una tormenta de especulaciones. La gente empezó a hablar de criaturas prehistóricas, de un leviatán oculto bajo el hielo. Es que es inevitable. Un sonido tan potente y de origen desconocido en el lugar más remoto de la Tierra es la definición de un misterio. ¿Llegó la ciencia a alguna conclusión? Bueno, se propuso una explicación. Un terremoto de hielo. La fractura masiva de un iceberg gigante. Es una teoría plausible, la energía liberada sería inmensa, pero hay un detalle que nunca ha convencido a todo el mundo. El perfil acústico de The Bloop, su firma sonora, se parecía mucho más a la de un animal que a la de un evento geológico. Tenía una organicidad que aún hoy pone los pelos de punta. Ese matiz lo cambia todo. No es solo un ruido, es un ruido que parece tener intención. ¿Se quedó ahí la cosa o el abismo ha seguido hablando? En absoluto. 2 años después, en el 99, se registró otro sonido, al que bautizaron Julia. Era distinto. Un ruido muy grave, prolongado, que duró más de 1 minuto y que parecía originarse en un único punto. De nuevo, la especulación se disparó. Algunos decían que su patrón irregular sugería un origen biológico, casi como un lamento. Y la explicación oficial fue similar. Otro iceberg. Exacto. Un enorme iceberg encallando en el lecho marino. Pero la duda persiste. Para muchos, estos sonidos son la prueba de que ahí abajo, en la oscuridad presurizada, hay algo que se nos escapa por completo. Son como los ecos de un mundo oculto. Vale, estos sonidos son una cosa. Crean una especie de teatro de la mente aterrador. Pero es muy distinto escuchar un ruido a ver algo. Me pregunto si alguien ha llegado a ponerle cara a esos ecos. Hay testimonios visuales. ¿Los hay? Y aquí entramos en el terreno del críptido más famoso de la Antártida, el Ningen. La leyenda es relativamente moderna. Surgió en foros de internet japoneses en la década de los 2000, a partir de supuestos relatos de marineros y personal de barcos de investigación. ¿Y qué describían? Porque el nombre, que significa humano en japonés, ya es bastante inquietante. Las descripciones son lo que lo hace tan perturbador. Hablan de entidades blancas, enormes, de entre 20 y 30 metros de longitud. Un momento. 20 o 30 metros y con forma humana. Eso no es confundir una beluga con algo raro. Eso es otra cosa. Imagina estar en la cubierta de un barco, en mitad de la nada helada, y ver emerger algo así. Es una imagen de pesadilla. Describen una silueta vagamente humanoide, con lo que parecían ser brazos y piernas, y una cabeza sin rasgos definidos.
piel completamente lisa, blanca, que se mimetizaba a la perfección con los témpanos de hielo. Vaya. Los escépticos, lógicamente, argumentan que son confusiones, avistamientos de ballenas en condiciones de poca luz o formaciones de hielo con formas caprichosas. Pero la coherencia entre relatos de distintas tripulaciones a lo largo del tiempo es lo que alimenta la leyenda. La imagen que pintan es siempre la misma, una figura pálida y gigante en el agua helada. Y no es el único relato de este tipo. He leído sobre testimonios mucho más antiguos, de la época de la Guerra Fría. Cierto. Hay dos casos históricos que son especialmente impactantes por la credibilidad de los testigos. El primero es de 1967. Pilotos y marinos del buque ballenero soviético Sovetskaya Rosia reportaron el avistamiento de dos criaturas alargadas y oscuras. Medían más de 15 metros y se movían de forma ondulante. Lo clave aquí es que eran balleneros, hombres que conocían el mar. Exacto. Su testimonio fue rotundo. Aquello no era una ballena, ni un calamar, ni nada que hubiéramos visto antes. Y que un informe así surgiera del ejército soviético en plena Guerra Fría no es ninguna broma. No es un rumor de internet, vamos. Para nada. El informe se tomó tan en serio que la propia Unión Soviética emitió advertencias a otros barcos en la zona. El otro caso es aún más extraño. Ocurrió en 1958 a bordo del rompehielos japonés Soya. La tripulación vio algo asomando entre los témpanos. Describieron una cabeza peluda de casi 1 metro de diámetro, con orejas puntiagudas, y lo más increíble era su espalda, una hilera de protuberancias como una aleta dentada. Le pusieron un apodo, ¿verdad? Sí, el capitán lo llamó el Godzilla antártico. La criatura se sumergió a los pocos segundos y nunca más fue vista. Pero el testimonio de varios marineros fue detallado y consistente. Quedó registrado como un avistamiento inexplicable. Aquí es donde la historia da un giro que me parece fascinante. Perseguimos estos fantasmas, estas leyendas de marineros, pero ¿y si la realidad confirmada por la ciencia en la Antártida es de hecho más extraña que cualquiera de estos monstruos? Es que esa es la gran paradoja. Empezamos buscando al Kraken y descubrimos que las formas de vida reales que habitan allí desafían la imaginación de una forma mucho más profunda. El ejemplo perfecto es el calamar colosal. Durante siglos fue una leyenda, un cuento para asustar a los marineros. Hasta que en 2007 unos pescadores capturaron un ejemplar vivo. Y las cifras son de otro mundo. Pesaba 450 kilos y medía casi 10 metros. Pero no es solo el tamaño. Cuando pudieron estudiarlo, descubrieron detalles de pesadilla. Tenía los ojos más grandes del reino animal, del tamaño de platos, para ver en la oscuridad total. Y sus ventosas no eran lisas, estaban armadas con ganchos afilados y giratorios. O sea, que las leyendas sobre bestias con tentáculos que podían destrozar barcos tenían una base real. Un animal con ganchos en los brazos. Exacto. Confirmó que la realidad era tan aterradora como el mito. Y si miramos al pasado, al registro fósil, la cosa se vuelve aún más imponente. Pensemos en el Paleodiptes klekowski, el megapingüino. Vivió hace 37 millones de años. Los fósiles nos permiten reconstruir un pingüino de casi 2 metros de altura y más de 100 kilos de peso. Imaginar una bandada de esas aves gigantes en una costa helada. Es un escenario completamente prehistórico. Dominarían ese paisaje. No, en el pasado. La biodiversidad actual es en sí misma casi alienígeno. Hay un montón de ejemplos que parecen sacados de una película de ciencia ficción. A ver, sorpréndeme. Empecemos por el cangrejo yeti. Vive junto a chimeneas hidrotermales, en el fondo del océano. Su cuerpo está cubierto de unos filamentos, como pelos, donde cultiva sus propias colonias de bacterias para luego comérselas. Para. ¿Me estás diciendo que ha desarrollado la agricultura en su propio cuerpo para sobrevivir en un entorno tóxico? Eso cambia por completo la idea que tenemos de la adaptación. No es solo aguantar el frío, es crear un ecosistema personal. Es exactamente de eso. Y es solo el principio. Luego tienes el gusano escama gigante. A simple vista parece una pieza de metal iridiscente, pero cuando ataca, su boca se extiende hacia afuera, revelando unas mandíbulas afiladas que lo transforman en algo salido de una película de terror. De acuerdo, ese es puro combustible de pesadillas. ¿Qué más hay en ese catálogo de horrores maravillosos? Están las arañas marinas gigantes. No son arañas de verdad, pero su apariencia es espectral. Cuerpos minúsculos y unas patas larguísimas, de hasta 70 centímetros.
Crecen tanto por el gigantismo polar, gracias al alto contenido de oxígeno de esas aguas salílidas. Y luego está el favorito de Internet, el monstruo pollo sin cabeza. Un nombre memorable, desde luego. Es un tipo de pepino de mar, de las profundidades, translúcido, de un color rojizo, que vuela por el agua con unas membranas que parecen alas. Su aspecto es tan extraño que cuando se filmó por primera vez se hizo viral. Y el descubrimiento más reciente, de 2023, quizás se lleva la palma. La llamada fresa de 20 brazos. ¿La fresa de qué? Es un crinoideo, pariente de las estrellas de mar. Tiene un cuerpo central del tamaño y la forma de una fresa, del que emergen hasta 20 brazos plumosos que pueden medir 20 centímetros. La imagen es completamente extraterrestre. Cada uno de estos hallazgos nos grita que no tenemos ni idea de lo que es posible. Es que no es solo lo que está vivo ahora, sino los fantasmas de lo que hubo antes. Los enigmas que siguen congelados en el tiempo. Y ahí el hallazgo de un huevo fósil en 2020, apodado La Cosa. Lo cambió todo. Es un huevo enorme, de más de 28 centímetros, de hace 66 millones de años. Lo increíble es que su cáscara era blanda, como la de una serpiente o un lagarto. Con ese tamaño, ¿qué criatura pudo ponerlo? Se cree que pudo ser un reptil marino gigante, un mosasaurio. La imagen mental de una criatura de más de 15 metros, parecida a un dragón marino, dando a luz en las aguas que entonces rodeaban a la Antártida, es sencillamente sobrecogedora. Y para terminar, tenemos que hablar de un misterio que, durante mucho tiempo, pareció desafiar cualquier origen natural. He visto la foto y es difícil de procesar. La antena de El Tanin. Un caso icónico. En 1964, el buque de investigación El Tanin tomó una fotografía del fondo marino a casi 4.000 metros de profundidad. La imagen mostraba una estructura con un tallo perfectamente recto y una serie de ramas simétricas en la parte superior. Parecía una antena de comunicaciones plantada en el lecho del océano. Es que si me enseñan esa foto sin contexto, diría que es un artefacto, una pieza de tecnología perdida. No parece algo que la naturaleza pueda crear. Esa fue la reacción de todo el mundo. Se desataron teorías sobre tecnología alienígena, una civilización perdida, espionaje submarino. La forma era demasiado regular, demasiado diseñada. Tardaron años en encontrar la explicación más probable. ¿Qué resultó ser? Una esponja marina carnívora del género Cladorrhiza. Una forma de vida increíblemente especializada. Lo que parece una antena es en realidad una estructura optimizada al máximo para atrapar pequeñas presas en las corrientes abisales. Aunque sepamos que es una esponja, la imagen no pierde su poder. En absoluto, porque la antena del Tanin es el símbolo perfecto de este lugar. Nos enseña cómo la naturaleza en los entornos más extremos llega a soluciones que nuestra mente interpreta como artificiales. Es el recordatorio definitivo de que la línea entre lo que entendemos y lo que nos parece imposible es increíblemente fina. Ha sido un viaje alucinante. Empezamos persiguiendo ecos fantasmales y sombras en el hielo, las leyendas de los viejos marinos, y resulta que la fauna real que hemos documentado, calamares con ganchos, cangrejos granjeros, gusanos de pesadilla y fresas con 20 brazos, es infinitamente más asombrosa y extraña que cualquier mito. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con la idea de que la Antártida es la prueba definitiva de lo poco que conocemos nuestro propio planeta. Es una de las últimas fronteras reales. Cada descubrimiento, ya sea un sonido, un fósil o una especie que parece de otro mundo, no cierra un capítulo. Al contrario, abre 100 preguntas nuevas sobre los límites de la vida y la adaptación. Fuimos a la Antártida buscando monstruos de leyenda. Y descubrimos que la realidad confirmada bajo el hielo es mucho más alienígena y sorprendente de lo que jamás habríamos imaginado. Y eso nos obliga a preguntarnos, si estas criaturas que parecen imposibles existen y están catalogadas, ¿qué más puede haber esperando en ese frío y esa oscuridad completamente ajeno a nuestro conocimiento? Bienvenidos una semana más a El Debate. Hoy dirigimos nuestra atención a la Antártida, ese continente helado que todos tenemos en la cabeza como la última gran frontera inexplorada de la Tierra. Sus hielos, sus océanos, son el escenario de muchísimos relatos, desde criaturas legendarias hasta descubrimientos que a veces desafían la lógica.
Exacto. Y la conversación de hoy se va a centrar precisamente en eso, en cómo debemos interpretar esa avalancha de fenómenos extraños que se asocian al continente. La pregunta yo creo que es profunda. ¿Son los misterios de la Antártida un producto de la mitología moderna? ¿De malas interpretaciones? ¿O de verdad representan indicios genuinos de un mundo biológico que aún no conocemos y que desafía lo que sabemos? Yo, por mi parte, voy a defender esa segunda opción. Argumentaré que la increíble biodiversidad que ya está confirmada con sus formas de vida extremófilas, pues, le da una credibilidad muy sólida a la posibilidad de que los relatos más, digamos, fantásticos tengan una base real. Y yo, en cambio, voy a sostener la postura contraria, que la mayoría de estos llamados misterios siguen un patrón muy claro, que se repite una y otra vez. Surgen como un enigma sensacionalista y, al final, pues la ciencia acaba resolviéndolos. Para mí, la fascinación por lo críptido a menudo eclipsa los descubrimientos científicos de verdad, que son los que son realmente asombrosos. Mi posición se basa en una premisa que yo creo que es simple. La Antártida es un ecosistema tan extremo y, sobre todo, tan poco explorado, que debemos considerar los relatos de lo inexplicable no como pura fantasía, sino como posibles indicadores de descubrimientos que están por venir. La ciencia, de hecho, ya nos ha dado la razón en el pasado. Pensemos, por ejemplo, en el hallazgo de un calamar colosal, el Mesoniotheutis hamiltoni, un bicho de 450 kilos en 2007. Durante décadas fue una leyenda de marineros, un monstruo, hasta que se convirtió en una pieza de museo. O no sé, la filmación de la medusa fantasma, la Stygiomedusa gigantea, una criatura de 10 metros que se mueve como un espectro. O incluso el cangrejo yeti, el Kiwa hirsuta, que cultiva sus propias bacterias en las pinzas para comer. Parece ciencia ficción. Todos estos seres, que son reales y están catalogados, demuestran que la realidad biológica de la Antártida a menudo supera nuestra imaginación. Y si esto es lo que ya hemos encontrado, ¿por qué deberíamos descartar de plano la existencia de otras formas de vida aún más extrañas? Relatos como los del Ningen o sonidos como de Bloop podrían ser, no sé, el eco de una zoología que todavía no hemos catalogado. Por mi enfoque, la verdad es bastante distinto. La historia de los misterios antárticos es en realidad la historia de cómo la ciencia acaba explicando lo que al principio parece, sobrenatural. La fascinación por los monstruos, a mi modo de ver, es un fenómeno cultural no biológico y nos distrae de las maravillas de verdad que tiene el continente. A ver, tomemos los mismos ejemplos que has puesto. El famosísimo sonido de Bloop, que se registró en el 97, pues se atribuyó de forma muy convincente a un criosismo, o sea, un terremoto de hielo, la fractura de un iceberg gigante. La misteriosa antena del Tanin, que se fotografió en el 64 y que algunos llegaron a decir que era un artefacto alienígena, pues es, con una probabilidad altísima, una esponja marina carnívora del género Cladorhiza. El supuesto monstruo, que se vio con Google Earth en 2016 y que se hizo súper viral, resultó ser, después de analizarlo bien, una formación de hielo con una forma peculiar, un juego de luces y sombras. Y las historias ya más elaboradas, como la del organismo 46B del lago Vostok, pues se sabe perfectamente lo que son: creepypastas, leyendas urbanas de Internet. Mi argumento es que tenemos que separar el folclore digital y la pareidolia de lo que es la investigación oceanográfica rigurosa. Vale, entiendo tu punto sobre el patrón de resolución científica, pero creo que aplicas el escepticismo quizás de forma prematura en algunos casos. Volvamos a The Bloop. La explicación del terremoto de hielo es la teoría más aceptada, sí estoy de acuerdo, pero no es una prueba irrefutable que cierre el caso, no. No deberíamos olvidar el desconcierto inicial de los propios científicos de la NOAA, que destacaron que su perfil de frecuencia era muy similar al de un animal, aunque, mucho más potente. Sí, pero similar no es idéntico, y ahí está la clave de todo esto. ¿No es cierto que la energía liberada por ese sonido supera, en varios órdenes de magnitud, la capacidad de cualquier animal conocido, incluida la ballena azul, que es el animal más ruidoso del planeta? En la actualidad, sí. Con los animales que conocemos desde luego. Pero mi argumento se basa precisamente en lo desconocido. Asumir que ya conocemos los límites biológicos de un ecosistema del que apenas hemos arañado la superficie es, en mi opinión, una limitación que nos ponemos nosotros mismos. La ciencia avanza justo explorando esas anomalías,
no archivándolas con la explicación más cómoda. Yo no la llamaría cómoda, la llamaría la más plausible y parsimoniosa. Es el principio de la navaja de Ockham, vamos. Por un lado, tenemos un fenómeno conocido, que es la fractura de glaciales, que sabemos que libera cantidades de energía acústica brutales y cuyo perfil sonoro coincide bastante. Y por otro lado, tenemos una hipótesis que requiere que exista una criatura biológica de un tamaño y una capacidad para generar sonido que nunca hemos visto y que desafiaría las leyes de la biofísica. Aferrarse a la idea del monstruo es un salto de fe, no una inferencia científica. ¿Y qué pasa con las evidencias visuales? Entiendo perfectamente el concepto de pareidolia y es válido para una roca o para una formación de hielo estática. Pero ¿cómo explica eso la cinemática? El movimiento deliberado que describieron los marineros del buque japonés Soya en 1958 cuando vieron al llamado Godzilla antártico. No describieron una forma estática, describieron un comportamiento animal. Y ahí es donde el argumento de la pareidolia, para mí, se queda corto. Se queda corto si asumimos que el testimonio es una descripción 100% precisa de la realidad y sabemos de sobra que no lo es. Los testimonios oculares son muy poco fiables, y más en un entorno como el Antártico, que es propenso a espejismos como la fata morgana, a la fatiga extrema, al aislamiento psicológico. Lo que pudieron ver fue un submarino, un grupo de ballenas, o incluso restos de un naufragio movidos por las corrientes. La mente humana, en esas condiciones de estrés, tiende a rellenar los huecos y a construir una narrativa. Lo convierte en un monstruo. Pero esto me lleva a otro punto que creo crucial. El descubrimiento de fósiles como el del megapingüino, el Paleodiptes klekovsky, un ave de casi 2 metros de altura, o ese huevo gigante de cáscara blanda que apodaron La Cosa, que perteneció a un mosasaurio enorme. Todo eso demuestra que la Antártida fue en el pasado el hogar de criaturas de proporciones casi míticas. Esto establece un precedente biológico, ¿no?, de que ese ecosistema puede albergar gigantes. Un precedente de hace 37 o 66 millones de años, en un periodo geológico que no tiene nada que ver, con un clima radicalmente diferente. Es que es una conexión un poco ilógica. Es como decir que porque había mamuts en Siberia, los yetis tienen que ser reales hoy. No hay una línea causal. La Antártida del Eoceno no es la Antártida de ahora. De acuerdo, el clima era distinto. Pero el tamaño del ecosistema y su capacidad para esconder vida, eso sigue siendo una constante. Y tenemos ejemplos modernos. La captura del calamar colosal en 2007 es el ejemplo perfecto de cómo una leyenda de marineros se convierte en un hecho zoológico, en algo tangible. El animal pasó del mito al museo. ¿Por qué no podría ocurrir lo mismo con relatos como los del Ningen, ese supuesto humanoide albino de 30 metros? Pues mira, me alegro que saques el tema del calamar colosal, porque ilustra perfectamente mi argumento sobre los tipos de evidencia. Es verdad que era una criatura legendaria, pero la diferencia fundamental es que teníamos pruebas físicas mucho antes de capturar un ejemplar vivo. Teníamos picos de calamar gigantes en los estómagos de los cachalotes. Teníamos ventosas con garfios que dejaban unas cicatrices enormes en sus cuerpos. Teníamos cadáveres parciales que llegaban a las costas. Había un rastro de evidencia física que exigía una explicación. Y la ausencia de esa evidencia en el caso del Ningen prueba que no existe. Es un océano gigantesco, cubierto de hielo casi todo el año. Es el lugar más inaccesible del planeta. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. No, pero la ausencia total y absoluta de cualquier tipo de evidencia física. Un cadáver, un resto, una muestra de ADN en el agua, una grabación de sonar creíble. Eso, sumado a la naturaleza de los testimonios, sí que lo coloca en una categoría, pues fundamentalmente distinta a la del calamar colosal. Para el Ningen es que no tenemos nada, cero. Solo historias que además tienen un origen muy concreto y muy moderno. ¿A qué te refieres con su origen? Los relatos de los balleneros japoneses son consistentes y vienen de múltiples fuentes. No hablamos de un turista, sino de gente cuya profesión depende de identificar correctamente lo que ven en el agua. ¿No tiene su testimonio un peso diferente? Proviene de antiguos cuadernos de bitácora de balleneros del siglo XX. Es un mito de la era digital.
nació y se popularizó en los foros de internet japoneses, concretamente en 2channel, a principios de la década de los 2000. Se construyó colectivamente como una historia de terror online. Es folclore moderno, un fenómeno sociológico que es fascinante, pero no zoológico. Por eso no hay informes en la literatura científica ni en los registros navales serios. Admito que el origen digital de esa leyenda en particular la debilita, sí, pero no invalida todos los testimonios de fenómenos anómalos. Los marineros del buque ballenero soviético, que en el 67 vieron lo que describieron como 2 enormes serpientes marinas, ellos no estaban en un foro de internet, estaban en medio del océano glacial antártico. Descartar todas estas observaciones como simples errores o alucinaciones me parece una postura demasiado cerrada. ¿Podrían contener una semilla de verdad? No digo que mientan, digo que probablemente malinterpretaron lo que vieron. Un grupo de cifios de Cuvier, que son animales rarísimos nadando en fila, puede crear perfectamente la ilusión de una serpiente marina. Un calamar gigante cerca de la superficie, un banco de algas con poca luz, hay docenas de explicaciones mucho más prosaicas. La ciencia tiene que agotar esas explicaciones antes de saltar a la conclusión de que hemos encontrado una nueva megafauna. El problema es que la explicación del monstruo es siempre más atractiva, claro. Para mí, en resumen, diría que la Antártida es un recordatorio constante de nuestra propia ignorancia. Los descubrimientos científicos reales, los que nadie disputa, son a menudo tan extraños como cualquier críptido. Las anémonas Edwardsini andriae, que viven colgadas boca abajo del hielo, las arañas marinas gigantes del género Colossendeis con patas de 70 centímetros, o el reciente descubrimiento del Crineideo Promacocrinus fragarius, la fresa antártica de 20 brazos. Todos ellos demuestran que la vida allí opera con sus propias reglas. Mantener una mente abierta a lo inexplicable no es anticientífico, es de hecho una cualidad esencial para el futuro de la exploración. Y yo, para concluir, diría que la verdadera maravilla de la Antártida no está en los monstruos que nos inventamos, sino en los que la ciencia, con mucha paciencia, descubre. Un gusano escama gigante, el Eulagis K gigantea, con una faringe retráctil y unas mandíbulas que parecen de película de terror. Es infinitamente más fascinante y real que cualquier leyenda de Internet. El objetivo de la ciencia es resolver misterios, no perpetuarlos. El verdadero desafío que nos plantea la Antártida es comprender y proteger su ecosistema, no poblarlo de fantasmas que nublan la realidad biológica, que ya de por sí es asombrosa y extraña. Lo que sí creo que ambos podemos coincidir es que, independientemente de la postura, la Antártida funciona como un símbolo muy poderoso de lo desconocido en nuestro propio planeta. El debate sobre sus misterios, ya sean reales o imaginados, refleja ese impulso humano fundamental por explorar, por ir más allá del mapa. La incertidumbre, al final, es lo que nos impulsa hacia adelante. Totalmente de acuerdo. Tanto si perseguimos mitos como si catalogamos especies, este continente helado nos obliga a reconocer lo muchísimo que nos queda por descubrir. La conversación sobre lo que podría esconderse bajo el hielo es en el fondo una conversación sobre los límites de nuestro propio conocimiento y la necesidad de seguir explorando con rigor, pero también con asombro.